bendiciones, que el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio y estar nuevamente con ustedes. Y sobre todo este día que se celebra el Día del Padre, ¿verdad? Los que hemos tenido el privilegio y la gran responsabilidad de ser padres, sabemos, y haciendo acotación al salmo que mi hermano leyó hace un momento, pues de verdad qué importancia el hecho de tener un padre en casa. Amados hermanos, quisiera que por favor abramos la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, vamos a leer los versículos 27 y 28. El título que le hemos puesto a este mensaje es justamente el Día del Padre, lo que vamos a ver hoy. Tenemos también algo que van a hacer los niños, así que vamos a estar juiciositos hoy día, amén. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. La palabra de Dios dice así: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, para que en el nombre de Jesucristo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, podamos tener una revelación y una iluminación correcta de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que esta verdad que vamos a ver hoy, Señor, quede grabada para siempre en nuestros corazones como una verdad eterna, Señor, y la podamos vivir, podamos practicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera empezar contándoles una historia que tuve la oportunidad de ver hace ya muchos años. Estábamos en Ecuador con mi familia, estábamos en la playa, tuvimos un tiempo de vacaciones y pude ver algo que me hizo reflexionar, que justamente tiene que ver con este tema. Y estaba en la playa un niño, un padre y un niño. El niño tenía como unos, calculo yo, unos 5 años, 4 o 5 años. Y ellos estaban caminando así en la orilla de la playa. Y esto era hermoso porque lo que hacía el niño era que, ustedes saben, en la playa, en la arena, cuando usted pisa, se hace la marca de su pisada, ¿verdad? Y lo que el niño hacía era que mientras el padre caminaba, el niño le seguía atrás. Y lo que hacía él era pisar encima de su pisada. Eso es lo que hacía el niño. Y de esa manera el niño le seguía a su papá. Pero resulta que el agua vino, ¿sí? Y cuando retrocedió el agua, las huellas se borraron. Entonces el niño se detuvo y quedó mirando hacia abajo y veía que ya no había huellas que seguir. Le regresa a ver al papá y su papá ya estaba muy lejos. Esa escena a mí me hizo reflexionar en qué clase de padre soy yo. ¿Qué clase de huellas estoy yo dejando a mis hijos para que ellos sigan su camino en la vida? Esto es interesante, amados hermanos, de poder nosotros reflexionar hoy en este día como padres. Y los que aún no tienen hijos, aún, que en este sentido ellos puedan reflexionar en esto y ver qué es importante, qué tipo de influencia, qué tipo de huellas estoy yo dando como legado a mis hijos. Porque algún día usted y yo como padres no vamos a estar con ellos. Y fue linda esa escena porque luego el niño
Corrió y el padre también corrió hacia él y los dos se encontraron y el padre lo abrazó. Qué hermosa escena, hermano. Y siempre Dios nos muestra, especialmente en su palabra, lo que Él quiere que seamos, en este caso como padres. Y en consejerías, en charlas, yo siempre digo y siempre recomiendo, la mejor manera de ser un padre, la mejor manera de aprender a ser un padre, porque nosotros acá los hombres que tenemos hijos, o los hombres que van a tener hijos, no nacemos aprendiendo a ser padres. No nacemos ya sabiendo todo el conocimiento de cómo ser padres. Aprendemos a ser padres. Y dando gracias a Dios tenemos su palabra. Tenemos una iglesia, tenemos al Espíritu Santo. Y yo siempre digo, a veces cuando estamos en consejerías con mi esposa y hay problemas en el hogar, con los hijos, con la esposa, relaciones entre padres, entre hijos, y yo siempre les digo, el consejo que yo le doy al esposo, al padre de familia, ¿quieres aprender a ser un buen padre? Yo siempre les digo, lean el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, claro que en el Nuevo Testamento tenemos muchas referencias doctrinales y teológicas de las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo para saber llevar un hogar como esposo, como padre. Sin embargo, en el Antiguo Testamento es impresionante. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios como Padre, enseñando, guiando, proveyendo, ayudando a sus hijos, al pueblo de Israel, incluso disciplinando al pueblo de Israel como sus hijos. Y la relación que el pueblo de Israel tiene con Dios es la relación de un padre con un hijo, de un hijo con un padre. Es impresionante. Yo le recomiendo esto, que usted lo lea de esta manera, desde esta perspectiva, y que aprenda y aprender mucho. Es nuestro deber. Les digo esto, amados hermanos, porque a veces nosotros como padres, y en el mejor de los casos, nosotros como padres nos esforzamos en dejar un buen legado para nuestros hijos, y en ese afán, en ese afán de esforzarnos, a veces aplicamos cosas en nuestros hijos, con nuestra familia, que no dan resultado. Y lejos de hacer algo bueno, muchas veces dañan a nuestros hijos, dañamos a nuestra esposa. Así que, ¿qué es lo que vemos nosotros acá en este texto que acabamos de leer? Vemos aquí algo que es realmente importante entender. Vemos aquí el diseño original de Dios para la familia. Vemos el plan original de Dios para la familia. Vemos el propósito original de Dios para la familia. Diseño, plan y propósito que hoy está siendo y prácticamente está siendo desaparecido por medio de un ataque satánico, sistemático por parte del enemigo para obviamente destruir ese diseño, ese plan y ese propósito que Dios ha determinado desde el principio. Por ejemplo, vemos hoy en la actualidad, en esta época, los movimientos feministas. Vemos hoy la ideología de género, que eso está muy común hoy, prácticamente ya en todo el mundo. Vemos hoy cómo se ha redefinido la sexualidad. Vemos cómo hay en este momento la destrucción de la familia nuclear, con su respectiva redefinición de familia, avalada por los gobiernos, las leyes, las Cortes Supremas de Justicia, las instituciones sociales, las instituciones políticas, económicas e incluso instituciones educativas.
Prácticamente hoy no hay una definición realmente de qué es un hombre y qué es una mujer. Y eso está pasando hoy, en estos días, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, donde acuden nuestros hijos. Entonces, el diseño, el propósito y el plan original de Dios debemos de entender que es divino. Es decir, que un hombre, siendo un hombre, se case con una mujer siendo una mujer. ¿Para qué? Para tener hijos y sojuzgar la tierra. Y en ese sentido, el hombre, la familia como creación de Dios, sentir complacencia con su creador, sentir deleite con su creador. Entonces hoy vamos a ver 3 puntos importantes de cómo un padre puede dejar o puede hacer con sus hijos. Es decir, la importancia de que nosotros como padres entendamos estos puntos para poder dejar un legado a nuestros hijos. Primer punto, vamos a verlo. Ese primer punto lo hemos titulado, lo hemos puesto como nombre, que cada padre debe de estar presente en la vida de sus hijos. Y esto es importantísimo. Y usted que todavía no tiene hijos, por favor, entienda esto, y nosotros como padres, si tal vez estamos fallando en este punto, debemos de reconocerlo. Cada padre, estoy hablando de los hombres, del esposo en casa, cada padre debe de estar presente en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque cada vida, cada hijo, cada vida representa una etapa secuencial de vida en nuestros hijos. Es decir, mientras nuestros hijos van creciendo, ellos van a ir pasando ciertas etapas en su vida, no solamente fisiológicas, no solamente biológicas, sino también emocionales, espirituales. Entonces es ahí donde el padre debe de estar presente. Bueno, usted puede decir, bueno, yo soy madre soltera, me pasó esto o me pasó el otro, está bien, pero está Jesucristo. Conocí a un hombre que sufrió muchísimo en la vida. De hecho, él tuvo un padre, pero nunca tuvo un padre. Su padre nunca estuvo en casa. Él sufrió muchas penalidades durante toda su vida, desde su niñez hasta su edad adulta. Y él me dijo un día, mira, tú no sabes lo que yo he tenido que sufrir por el hecho de no tener un padre. Ahora usted puede decir, sí, eso me pasó a mí. Pero déjeme decirle que eso es responsabilidad de su padre. Ahora le toca vivir a usted y no cometer el mismo error con sus hijos. Pero a veces tenemos que decirlo también que hay padres, o tenemos que reconocer que hay padres que están en casa y que realmente son ausentes, porque no se cuenta con ellos. O sea, tenemos el papá en la casa, tenemos el padre en casa, pero es como que no está. ¿Por qué? Porque muchas veces son irresponsables, son vagos, son negligentes, no les importa lo que hacen sus hijos. No les importa a dónde salgan, no les importa con quién estén, no les importa que vean, no les importa. Y claro, la madre, en el mejor de los casos, tiene que hacer un doble, un triple esfuerzo por ello. Pero precisamente en muchos hogares esto sucede. Es decir, que cada etapa, amados hermanos, de la vida de nuestros hijos tiene la responsabilidad de ser orientada por el Padre. Cada etapa es diferente una de la otra. Desde su concepción hasta que llegue su hijo a la edad adulta. Podemos dividirla en 7 etapas. El periodo
prenatal, el periodo postnatal, la infancia, la niñez, la juventud, la adolescencia, la juventud y la edad adulta. Cada etapa es diferente, donde en cada etapa es un tiempo diferente. Y en cada tiempo diferente, en cada etapa de la vida de su hijo, usted como padre debe de estar presente. Si por ejemplo usted me acompaña a Deuteronomio, capítulo 6, podemos leer desde el versículo 5 en adelante y dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante dice, y amarás, note que aquí Dios está hablando al pueblo de Israel, ¿ok? Dice así, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Preste atención a lo que dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Puede darse usted cuenta aquí el orden secuencial que hay acá, que Dios está demandando de un padre o para un padre acá? En primer lugar, amados hermanos, un padre debe de amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú quieres dejar un buen legado en la vida de tus hijos, en cada etapa de la vida de tus hijos, es importante que en primer lugar el Señor sea el Señor de tu vida. Lo dice claramente. Y amarás a Dios por sobre todas las cosas. Padre, si tú amas el dinero y amas a Dios en segundo lugar, no vas a poder dejar un buen legado a tu hijo. Incluso si tú amas a tu esposa más que a Dios, no vas a poder dejar un buen legado a tus hijos. El orden es específico, el mandato es claro. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer y gran mandamiento. Para todo padre, si queremos dejar un buen legado a nuestros hijos. Note lo que sigue después. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice ahí, estarán, ¿sobre qué dice? ¿Sobre la puerta? ¿Sobre la pared? No, dice ahí, estarán en tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que si tú eres un padre y amas a Dios, lo primero que haces es obedecer a Dios. Por consecuencia de, amo a Dios, por lo tanto obedezco a Dios, lo que dice su palabra. Lo que dice en Efesios 5. Debes de estar incluso dispuesto a dar tu vida literalmente por tu esposa, así como Cristo dio su vida por su iglesia. Entonces, no solamente es tener a Dios como en primer lugar, sino también obedecer su ley, su palabra. Padre, ¿estamos haciendo esto en casa? ¿Amo a Dios? ¿Amo a mi trabajo? ¿Amo a lo material, al dinero, las posesiones? ¿Dónde está mi amor? Es importante que nos evaluemos. ¿Obedezco a Dios en su palabra? A veces se obedece solamente lo que nos conviene, pero a veces lo que no nos conviene, eso no le obedecemos. No nos sometemos a ello. Entonces es importante amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer su palabra, su ley, sus fundamentos, sus preceptos. Salmo 19. Y luego mire lo que dice versículo 7. Luego de que usted ama a Dios por sobre todas las cosas y está en obediencia, luego después dice, y las repetirás a tus hijos
Y hablarás de ella y estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo. ¿Entiende lo que está diciendo acá? ¿Entendemos? Es decir, que lo que leemos y obedecemos lo ponemos en práctica con nuestros hijos. Es decir, es un examen práctico de amor y obediencia hacia Dios en relación a nuestros hijos. Es un deber, es una responsabilidad. Sentarse con su hijo en casa, hacer un devocional, leerles la palabra, instruirles en la palabra de Dios. ¿Está haciendo usted eso como padre o llega muy cansado a casa y esa responsabilidad usted le delega a su esposa? Es importante, amados hermanos, de que la palabra de Dios enseñemos a nuestros hijos. Pero esa palabra primero debe de estar en mi corazón. Yo tengo que vivirla. Tengo que amar esa palabra. Tengo que desear esa palabra. Tengo que anhelar esa palabra. Yo siempre les digo, amados hermanos, está bien leer la Biblia, gloria a Dios. Está bien estudiar la Biblia, gloria a Dios. Pero lo que debemos de hacer es, lo que leemos y estudiamos, lo tenemos que vivir. Y debemos de empezar en primer lugar en nuestro hogar, con nuestros hijos. ¿Estamos haciendo esto, amados hermanos, padres de familia que están aquí? Esta es la manera de cómo nosotros como padres debemos de educar a nuestros hijos, y esto en cada etapa. Mire, cuando usted ama a Dios por sobre todas las cosas y la palabra de Dios está en su corazón, el Señor le da sabiduría a usted para educar a su hijo en cada etapa que van creciendo. Y cuando son pequeñitos, y cuando ya van siendo jóvenes, y ya cuando son adultos, ya es diferente. Dios nos da la sabiduría para ello. Pero hermanos, si usted no considera estos puntos que estamos viendo, difícilmente usted va a poder dejar un buen legado a su hijo, a su hija. La influencia que ejercemos nosotros como padres en casa es realmente importante, es realmente grande. Es decir, la presencia de los padres en casa es mucho más importante que el conocimiento secular que ellos puedan tener en el colegio, en la escuela o en las universidades. ¿Por qué? Porque en el colegio, en las escuelas, en las universidades, ellos van a recibir un conocimiento secular, intelectual. Pero el conocimiento que usted como padre le va a impartir a su hijo de Dios, le va a ayudar cuando ellos pasen en esas diferentes épocas de su vida a enfrentar su adolescencia, a enfrentar el bullying, a enfrentar el hecho de que nuestros hijos son latinos, a enfrentar el racismo, a enfrentar todas esas cosas. El Señor nos da la sabiduría para ello, hermanos. Pero si usted no tiene a Jesús en su corazón, si usted no se somete a la palabra de Dios, usted difícilmente va a poder dejar un buen legado a sus hijos. Les digo esto porque principalmente en las escuelas, colegios y universidades enseñan que Dios no existe. De ahí la importancia de que usted sea un padre bíblico en casa. Bueno, puede haber, como de hecho hay madres solteras y pueden tener a veces problemas con el padre de sus hijos, pero está el Señor y está su palabra. Amado hermano, tenga usted presente que el primer y más grande paso que usted da como padre es que debe de tener usted una buena relación con Dios. Permita, amado hermano, que Dios gobierne su vida.
Permita que Dios gobierne su familia. Acompáñeme ahí al Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 en adelante, dice así: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí ve? Ese es el punto, padre de familia. Si Jehová no edifica su casa, si Jehová no edifica su vida, en vano va a ser edificada su casa, su familia. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los que la guardan. Revise, amado padre, la actitud que usted tiene frente a sus hijos. Padre de familia, recuerde, nuestros hijos no son una carga. Los hijos en realidad constituyen un aliciente para vivir, para fijarnos metas, propósitos. Son una fuerza, una razón para vivir la vida. Mire ahí mismo, versículos del 3 al 5, lo que dice ahí. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y ojalá usted como padre esté diciendo un amén. Segundo punto, no solamente debemos estar presentes en la vida de nuestros hijos, sino que también nosotros como padres debemos de ser los proveedores de la familia. Si me acompaña a Tercera de Juan, ahí capítulo 1, que solamente tiene un capítulo. Veamos el versículo 2, lo que dice ahí. Es decir, que no solamente debemos estar presentes en la vida de nuestros hijos, sino que también debemos de ser proveedores de la familia. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice así, está el apóstol Juan hablando a su amigo, discípulo, Goyo, y dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ponga atención, ¿por qué aquí Juan está hablando de esta manera? ¿Por qué él está diciendo eso? Note usted que aquí hay tres áreas importantes, ¿sí? El área física, ¿sí? El área de las finanzas y el área espiritual está hablando aquí. Y Juan está diciendo: yo anhelo que seas prosperado en todas estas cosas. Y le dice básicamente ¿por qué? Porque en ese tiempo, cuando se estaba escribiendo esta carta, Juan está preocupado por el bienestar material, físico y espiritual de su amigo Goyo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había una herejía impresionante que era muy popular en ese tiempo, que enseñaba que había que tener una separación de lo espiritual y lo material. Es decir, donde lo espiritual era lo mejor, lo más puro, lo divino. Y lo material pues era lo secundario, lo que no valía. Por esta razón él le dice esto, ¿no? Y obviamente, si usted ve, está enfatizando también en el aspecto físico. Esta herejía también proponía que lo físico impedía la espiritualidad. Por eso es que Juan le escribe así a Goyo y le dice: no, mira, lo que yo le pido a Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas, justamente en contraposición de esa herejía que era vigente en ese tiempo. ¿Por qué? Porque había mucha gente que seguía al Señor en ese tiempo, pero que aplicaban en su vida esta herejía. Eso les conducía a un error gravísimo en sus vidas, a ser totalmente negligentes en sus vidas. Entonces eran padres de familia y claro, como esta idea era así,
Entonces, claro, ellos no se preocupaban de nada de lo material para su esposa, para sus hijos en casa. No se preocupaban de nada de lo físico, de cuidarse en su alimentación, en todas esas cosas, de sus hijos, nada. No se preocupaban de nada. Es decir, les llevaba a tener una vida totalmente negligente. Y lo que Dios nos enseña aquí es que debemos de ser responsables en cuanto a las necesidades materiales, físicas y espirituales de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Y obviamente como padres de familia debemos de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿estoy yo proveyendo a mi familia en cuanto a sus necesidades físicas, materiales y espirituales? ¿Lo estoy yo haciendo? Es decir, que esto significa que usted como padre de familia debe de ser el proveedor de estas necesidades. Mire la parte B del versículo 2 ahí. Dice, y mayormente, dice así como prospera tu alma. La parte final de ese versículo. Es decir, el padre también provee el crecimiento espiritual a sus hijos y a toda su familia. ¿Cómo lo hace? Recuerde, amado padre, que usted es influencia para sus hijos. Es influencia para ellos. Aquí solamente quisiera acotar algo para usted, padre de familia. Asegúrese de lo que usted desea enseñar a sus hijos. Asegúrese primeramente de que usted lo viva como padre. Porque si usted como padre no lo vive, usted no va a enseñar nada. Usted carece de autoridad. Usted no puede enseñarle a su hijo que mienta, que no mienta cuando usted miente. Usted no puede enseñarle a su hijo que sea que deje de ser, qué sé yo, deshonesto cuando usted lo es. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Usted no puede decirle a su hijo, oye, por favor, respeta a tu mamá, cuando usted le grita a su esposa en casa. Entonces asegurémonos, hermanos, de poder primeramente, lo que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, primeramente como padre, vivirlo. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 5 y versículo 8, dice así. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué clase de padres estamos siendo en casa? ¿Estamos proveyéndoles de todo lo que ellos necesitan? A veces el error que cometen muchos padres es de darles todo lo material. Pero claramente el Señor nos muestra a lo largo de la Biblia, a lo largo de su palabra, que no todo lo material es importante, también es lo espiritual. Leímos en Deuteronomio, siéntate con tus hijos y enséñales la palabra de Dios. Muéstrales, edifícales espiritualmente. No solamente lo material es bueno, es importante en cuanto a sus necesidades, obviamente. Pero aquí vemos que obviamente las relaciones familiares son importantes a los ojos de Dios. Si usted como padre ha descuidado su responsabilidad familiar, ha negado la fe, dice ahí. Tercer punto.
Si queremos dejar un buen legado a nuestros hijos, a nuestra familia, no solamente debemos de estar presentes en sus vidas, no solamente debemos de ser proveedores, sino también debemos de ser protectores de nuestra familia. Cuando usted lee la Biblia, hay padres en la Biblia, o ejemplos de padres en la Biblia que han hecho bien, que han cumplido bien este cometido. Y hay otros que obviamente no lo han hecho. Acompáñenme a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y vamos a hablar de un padre que muchas veces mayormente no se habla mucho de él, pero que realmente fue un protector. Mateo capítulo 2, del versículo 13 al 15. Vamos a hablar de José, el padre terrenal de Jesucristo. Mire lo que dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, es decir, a María, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Había un peligro inminente, no solamente para Jesús, que querían matarlo, sino también para toda la familia. María, estaba toda la familia involucrada ahí. Sin embargo, vemos que ahí José recibe la palabra de un ángel. El Señor le manda una palabra. Él es el padre de familia. Note usted que no le dice nada a María, ni siquiera a un sacerdote, ni siquiera al dueño de la posada ahí. No. Mire que el asunto de autoridad espiritual acá es al padre. El padre es responsable de la familia y es Dios que se dirige a él. ¿Me está entendiendo, padre? Vamos a Génesis capítulo 2, ¿verdad? No, solamente le estoy recordando. ¿A quién se dirige Dios cuando Él le da la orden que no coman de este fruto? ¿A quién se dirige? A Adán. Le dice a Adán, ven acá. No le dice a Eva, le dice a Adán. Después que ellos fallaron, capítulo 3, después que ellos fallaron, desobedecieron, ¿a quién Dios llama? A Adán, aunque la que falló fue Eva. ¿Está entendiendo la responsabilidad inherente que hay por el hecho de ser usted padre de familia? Es importante que usted entienda esto. Las responsabilidades se delegan, sí, pero en este caso la responsabilidad es del padre de familia. Y vemos a José en esta historia, amado hermano. Él recibe una palabra y usted no le ve a él diciendo, oh bueno ángel, sí, ¿sabes qué? Es medianoche. Esperemos a que amanezca y luego pues salimos a Egipto. Usted no le ve discutiendo a José con el ángel. Usted no ve argumentando a José con la palabra que él recibe. No. Él no le está diciendo, oye ángel, ¿será que estás bien? ¿Estás seguro del mensaje que me estás dando? No. ¿Qué hace José? José obedece inmediatamente. Esa misma noche él coge a su hijo, a Jesús, a su esposa y todos salen como familia a Egipto. Él no argumentó, él no puso excusas. Es invierno, hace frío, es de noche. No. Amado padre de familia, si usted va a la iglesia, su familia le sigue. Pero si usted argumenta, si usted excusa, su familia se estanca. Él recibe una orden, un aviso, a lo cual José obedece inmediatamente.
Él no argumenta, no pone excusas. José obedece inmediatamente. ¿Entiende usted esto? Es decir, la mejor manera de proteger a nuestra familia es obedeciendo y confiando lo que la palabra de Dios dice. ¿Dónde aprendemos? Como padres, lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Es ahí, no en la sociedad, no en la cultura, no en la moda, no. Es en la palabra de Dios donde usted puede aprender, ser capacitado a ser un buen padre. Un padre bíblico. Mateo capítulo 24, más adelantito. Mateo capítulo 24 y versículo 43. Dice así, Mateo capítulo 24 y versículo 43, dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, dice, y no dejaría minar su casa. Nuevamente, la responsabilidad de protección recae en el padre de familia. Obviamente entendemos que el capítulo 24 está hablando del día del Señor. Eso es cierto. Por lo tanto, todo padre debe proteger a su familia. La palabra clave aquí es velad. La palabra velad da el entendimiento de estar siempre alerta, despierto, atento, pendiente. ¿Por qué? ¿O para qué? Para la salvación de toda su familia. De eso trata el capítulo 24. Va a venir el día del Señor y el que no es salvo nunca va a poder pasar una eternidad con Dios. Entonces, como padre, usted y yo debemos estar atentos. ¿Qué ven nuestros hijos en el teléfono? ¿Qué ven en el internet? ¿Qué amistades tienen? Y es triste porque a veces los padres prefieren estar jugando la PlayStation y el hijo en el cuarto viendo quién sabe qué cosas en el teléfono. Es triste pensar y ver que llega la hora del almuerzo y todos están alrededor de la mesa, pero todos están con sus teléfonos. Lejos de acercarnos, de hacernos más sociables, estas nuevas tecnologías lo que nos han hecho es aislarnos dentro de la familia. Y usted le ve al muchachito que pasa 4, 5, 6 horas encerrado en su cuarto. Padre, esté alerta de lo que ven, de lo que hacen. Los que tienen hijos pequeños y están viendo este video, por favor, no les hagan ver esa nueva película de Toy Story. ¿Cómo es? ¿Toy Story? De ese muñeco que vuela. ¿Por qué? Porque tiene una relación homosexual al final. Por favor, usted como padre debe de estar pendiente. Ni siquiera le compre ese muñeco. En una ocasión, un hermano cuando recién vino hace años atrás, su hijo era pequeñito y claro, todavía influenciado por el mundo y todas esas cosas, le compró unos guantes de Hulk a su hijito. Y claro, a los 3 días le llamaron al papá, obviamente diciendo que claro, el niño estaba golpeando a todos en la clase. Claro, a veces cometemos esos errores, pero es bueno rectificar. Entonces ese padre entendió esto y él aprendió y no dijo: yo quiero proteger a mi hijo y a mi familia de todas estas cosas. Padres, ¿estamos protegiendo a nuestra familia? Mire, no solamente el aspecto económico es un asunto de protección, es válido, necesario, pero no lo más importante. Es un abrazo, un te quiero,
un perdóname. ¿Por qué no pedir perdón a un hijo? ¿Por qué no? Si eres un padre bíblico, lo haces. Esa es la mejor manera de proteger a nuestros hijos. Donde ellos van a conocer el amor verdadero, cuando ellos vean en ustedes cómo usted ama a su esposa, cómo usted trata a su esposa. Ellos van a fijarse. Esa es la mejor manera de proteger a nuestros hijos sentimentalmente, cuando ellos salgan afuera y no venga un pelafustán y le engañe a su hija. Y luego vienen los embarazos no deseados. Padres que son demasiado permisivos. Les dan todo, creyendo que con eso les están expresando amor. No, amor también es disciplina. Amor es corrección. El padre que ama, disciplina a su hijo. Vergüenza de la madre es el hijo mimado. Are you okay? It's fine. Entonces, siempre estemos alerta, amados padres, despiertos, atentos, pendientes. Mire, yo le aseguro una cosa, nunca vamos a poder cumplir estos 3 puntos si no amamos a Dios. Y si su palabra no está en nuestro corazón, no vamos a poder hacerlo. Y peor aún todavía, poder enseñar los preceptos de Dios. No vamos a poder hacerlo, hermano. Queremos dejar una huella santa a nuestros hijos. Queremos dejar un legado santo a nuestros hijos. Entonces, como padres tenemos esta responsabilidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y de que su palabra, Padre, de que su palabra, la ley de Dios, esté en nuestros corazones. Eso nos va a dar la sabiduría y la capacitación para ser un padre, para ser un esposo. Y poder estar presente en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Qué lindo. Poder ser ese proveedor, no solamente de lo material, sino también de lo espiritual. Y poder ser ese protector que Dios quiere que seamos. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. Oramos, Señor, por tu perdón en primer lugar, porque muchas veces pecamos de muchas maneras como padres. Señor, ayúdanos y capacítanos en este día, Señor, para que tu palabra, Señor, nosotros podamos amarla, Señor. Podamos nosotros vivir tu palabra y de esa manera enseñar a nuestros hijos. Bendice a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos. Sin ti no podemos ser esos padres que tú anhelas, Señor. Pon ese amor, ese querer en nuestros corazones para anhelar tu palabra, para amarte. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.